Poder, salvación, comunión. Ningún soldado activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Generación visionaria. Iglesia Manantiales de Amor y Poder. Buenas tardes, generación visionaria de la Iglesia Manantiales de Amor y Poder. Estamos agradecidos y complacidos con el Señor porque nos permite un día más estar aquí en esta actividad preciosa que Él nos ha dado a través de las redes sociales, de comunicarnos con usted, joven. Le mandamos un fuerte abrazo en el Señor, lo bendecimos, deseamos que la mano de Dios maravillosa, su abrazo amoroso esté con usted, joven, esté con su familia, le esté ayudando en todas las cosas y sea usted bendecido. Gracias damos al Señor por la Iglesia Manantiales de Amor y Poder, la iglesia a la cual usted pertenece, pero también saludamos a amigos que en Colombia o en cualquier parte del mundo donde llegue este mensaje está conectado con nosotros. Nos complace poder saludarles por este medio y lo bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta tarde nos acompaña para desarrollar un tema de mucha importancia en la adolescencia y la juventud. Nos acompaña mi hija Lisette Lucía, que también es una chica formada desde el vientre de su mamá en la vida cristiana y se levantó conociendo las cosas de Dios, ya se bautizó y hoy ya en una oportunidad también la escuchamos predicar y también hoy se ha querido unir a esa actividad de jóvenes y Dios le ha dado a ella una palabra que vamos a estar desarrollando. Así que, Lisette, bienvenida a esta tarde, a esta reunión de jóvenes visionarios. Muchas gracias y buenas tardes a todos ustedes. Bien, vamos a orar al Señor. Vamos a poner en las manos de Dios esto, porque si Dios no está con nosotros, si Dios no pone el visto bueno, si el Señor no pone el sello en lo que hacemos, pues realmente no de nada sirve, es en vano. Pero cuando logramos que el Espíritu de Dios venga y coloque su mano, pues el resultado va a ser precioso y todos vamos a ser en gran manera bendecidos. Así que oremos esta tarde, Lisette, y oremos todos al Señor. Dios omnipotente y soberano, Dios eterno, nuestro Padre. Ponemos delante de ti, Señor, esta actividad, la palabra que vamos a recibir en esta tarde. Y te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, colocando el sello, colocando la aprobación. Espíritu Santo, que la palabra que salga de parte nuestra esté aprobada por ti como palabra celestial y que esta palabra llegue a cada joven, llegue a cada vida, que el mensaje, Señor, transforme corazones, vidas completas y que los jóvenes encuentren material y consejo celestial, consejo del cielo para llevar una vida mejor cada día delante de ti, para llevar una vida más feliz, una vida más cordial, una juventud que valga la pena vivir. Señor, te doy gracias por esta preciosa oportunidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, vamos a escuchar alabanzas a Dios. Gócese usted también donde está con esta alabanza que vamos a colocar y volvemos a retomar la palabra del Señor. Gocémonos en Jesús. Como en el desierto me siento en soledad, sumergido en tristeza, te abro mi corazón llora, desesperado estoy, inclina tu oído a mi clamor, eres famoso por tus respuestas, ayúdanos.
a Dios por la palabra, por la alabanza que podemos escuchar, la adoración a Dios. Y como les mencioné, el Señor puso en el corazón de mi hija una palabra. Recuérdanos, Lisette, cuál fue el título de la palabra que el Señor te dio. Bueno, yo le puse las pruebas de un camino pleno. Las pruebas de un camino pleno. Y en efecto es que jóvenes, en la etapa de la juventud, hay unas pruebas que a veces son bien complicadas. Definitivamente, como nosotros vivamos la adolescencia y vivamos la juventud, marca lo que ha de ser nuestra edad adulta. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos que aunque estamos de 13 años, de 15, de 18, vienen pruebas que son bien complicadas. Y en ocasiones, muchachos, si no sabemos manejar las pruebas, en esa edad, pues determina nuestra juventud y en nuestra edad adulta incluso. Y en ocasiones vienen muchos sentimientos difíciles por la falta de manejar adecuadamente las pruebas. Entonces, pues qué bonito ese mensaje. Recordemos nuevamente la palabra. ¿Cómo se llama, Lisette? Las pruebas de un camino pleno. Exacto. Estamos en un camino pleno que es el camino del Señor. Estamos encaminados a alcanzar la vida plena en Cristo Jesús. Pero hay pruebas, ¿cierto? Así que cuéntanos, ¿cómo es eso, Lisette? Bueno, en nuestra adolescencia, o pues por lo menos en lo que yo escuchaba de la mayoría de jóvenes cristianos que yo conozco, jóvenes y adolescentes cristianos, siempre se nos ha presentado ciertas pruebas, pero todos hemos concordado en una cosa: todas estas pruebas nos fortalecen y nos preparan para la misión o el camino que Dios tiene preparado para nosotros. En estas pruebas podemos encontrar presiones sociales, tal vez algunas enfermedades, no solamente eso, sino el rechazo de algunos compañeros, amigos o en el entorno en que vivimos por nuestra fe. Tales como nuestros compañeros o amigos hacen fiestas, toman ciertas sustancias o hacen cosas que nosotros como cristianos no hacemos porque sabemos que no está mal, o como personas creyentes en Cristo sabemos que pues eso está erróneo y lastima nuestra vida espiritual. Ok, cosas que definitivamente no debemos hacer como cristianos. Yo creo que lo más tremendo que ocurre en la adolescencia es el rechazo por la vida cristiana. Y también otro tema que tú tocaste, Lisette, es que eventualmente aparezcan enfermedades en esa edad que son bien difíciles porque tras de que ya tenemos como que en el colegio nos empiezan a rechazar porque somos cristianos, porque tenemos comportamientos distintos a los que tienen los demás jóvenes, pues entramos en una serie de lucha de que, oiga, me identifico plenamente como cristiano y el rechazo va a ser más fuerte, o empiezo como que hago ciertas cosas de cristiano y también a veces hago ciertas cosas con mis amigos del mundo, como que nos colocamos en esa situación difícil. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros dejamos que nuestros principios cristianos sean vulnerados, pues pasamos a el otro escenario no agradable al Señor. Y entonces de pronto empezamos a querer agradar a los amigos y no a Dios. Ahí tenemos que tomar la primera decisión. Me parece importante que vayamos tomando decisiones. La primera decisión que debemos tomar en medio de esas pruebas que pone nuestra fe es: yo debo agradar a Dios por encima de todo. Exactamente, porque muchas veces estamos rodeados de un mundo que antepone la moda, lo que diga la televisión, que nuestros compañeros hacen ciertas cosas que piensan, como las fiestas, cosas así que nosotros sabemos que no es algo que le agrade mucho a Dios. A veces hay puntos en los que, como mi papá decía, hacemos cosas cristianas y cosas que no le agradan a Dios. Cosas que nuestros compañeros, la moda, la televisión, hasta las redes sociales, indirectamente o directamente, y nos incitan a hacer. Ahí es cuando pasamos de ser un cristiano correcto a lo que ciertas personas llaman un cristiano tibio. Porque a veces está
de parte de Dios, hace lo que le agrada a Dios, hace cosas que le agradan a Dios, pero al mismo tiempo fuera de la iglesia, para agradar a los demás, hacen cosas que no están bien vistas delante de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es fortalecer nuestra fe y anteponer eso que tal vez no le va a agradar a los demás, pero saber que a Dios sí les va a agradar y ser un cristiano correcto. Es muy peligroso jugar, podríamos decir, a los dos bandos, o jugar en los dos equipos. No podemos, muchachos, porque lamentablemente el imán que nos lleva hacia las cosas malas es más fuerte. Y cuando empezamos a jugar al equipo cristiano y al equipo no cristiano, pues la carne empieza a deleitarse con mayor facilidad en lo no cristiano. Exactamente, porque en la adolescencia y la juventud nosotros estamos formando en nuestros caracteres, nuestros gustos, nuestra forma de ser, de vestirnos, de comportarnos y nuestra creencia, obviamente. Nosotros, los que ya venimos desde pequeños siguiendo a Cristo, sabemos nuestra creencia firmemente, y aún así en nuestra adolescencia y juventud hay veces que el diablo nos tienta para que la dejemos aparte, porque siempre va a haber esa presión social del grupo, de nuestra comunidad, como lo hemos nombrado anteriormente, de los medios sociales, a que hagamos ciertas cosas que no están bien vistas. Ok, entonces ya entendiendo esto, debemos saber como jóvenes qué pasa cuando el muchacho se mantiene firme en sus convicciones. ¿Cómo Dios lo premia? ¿Tú has tenido alguna experiencia en que tú sientes que Dios te premió porque te mantuviste firme? ¿Qué hubo en tu corazón o qué hubo en tu vida? ¿Cómo sentiste ese premio aparte del Señor? Pues cada persona ha pasado por ciertas pruebas en su vida que son más notorias que algunas. Y en mi opinión y la de algunos compañeros que yo tengo que también son cristianos, cuando pasan esa prueba sienten un sentimiento de tranquilidad y de paz, no solo contigo mismo, porque te mantuviste firme en tus convicciones y creencias y sabes lo que te reconoce como persona, lo que la sociedad ya debe esperar de ti, porque muchas veces esperan que hagamos ciertas cosas por la presión social, pero si nos mantenemos en ese punto, ya van a saber que no somos así. En la paz de Dios, que tú sabes que no hiciste algo incorrecto, y que sabes que aparte de que quedaste bien contigo mismo como persona, mantuviste tus creencias, también delante de los ojos de Dios estuviste muy bien, y Él te lo va a premiar de distintas maneras. Para cada persona, para cada prueba es distinto. Pero qué lindo que llegaste a un tema que es, a pesar de que todos lo viven distinto, como tú dices que es cierto, cada muchacho tiene pruebas diferentes y lo vive de manera distinta por muchas razones. Pero hay una cosa que sí unifica cuando el muchacho se mantiene firme en sus convicciones, lo que tú dijiste, es la paz de Dios. Eso tenemos que experimentarlo, muchachos. Eso es algo precioso, es de lo más lindo que hay cuando uno ha terminado la prueba y viene una paz impresionante al corazón de la persona que le da a entender que Dios estuvo con él. Exactamente. Y no solo eso, porque muchas veces siempre estamos rodeados de personas que nos dicen, si Dios existe, ¿por qué permite hacer ciertas cosas? Empiezan a cuestionar tu fe. Y aunque tú sepas, tú tengas convicción de eso, algunas veces tú vas a saber, pero te vas a preguntar a ti mismo, es verdad, ¿por qué si Dios existe, por qué permite ciertas cosas? En cambio, cuando tú sientes esa paz, tú, aparte de que te sientes muy bien contigo mismo, te das a entender que Dios sí existe de verdad, y de que todos los sacrificios que pudiste haber hecho, de todo lo que alguna vez te dolió, te hirió a ti porque a los demás no estuvo bien, o los demás te hirieron por tus convicciones, vas a saber que todo valió la pena, y que ningún precio es mínimo para sentir esa paz de Dios que es tan perfecta y adora al corazón. Hay otra cosa que no sé si tú lo experimentaste, pero que creo que muchos jóvenes lo pueden experimentar. Es la sensación de triunfo. Así como hay una sensación de paz que viene sobre nosotros, hay otra cosa cuando uno ha pasado la prueba y se ha mantenido, es la sensación de triunfo. Aquí en la tierra la prueba, el triunfo se siente, pero la Biblia tiene una promesa y es que dice que
Bienaventurado el varón que haya resistido la tentación, porque cuando haya sobrepasado, le vendrá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Eso es para la vida eterna, hay una corona de vida. Pero acá en la tierra, nosotros experimentamos la sensación de triunfo. Muchachos, debes darte la oportunidad de experimentar el gozo que se siente cuando uno dice, lo logré. Oiga, llegamos al sitio, como que le han dado ganas de decirle al Señor, vea Dios, choquela que llegamos donde es, como que salimos adelante. Y empieza uno a ver que las personas, porque claro, cuando uno está en pruebas, hay algunas personas que se burlan de nosotros, hay algunas personas que, como dirían los dichos de los abuelos, hacen leña con mi situación. Y en ocasiones lloramos por esas personas, a veces son nuestros mejores amigos, porque en la juventud tendremos a desplazar nuestros papás y toman más importancia los amigos, eso es normal. Y esos amigos a veces nos defraudan y nos hacen sufrir. Pero cuando uno tiene esa sensación de triunfo y mira hacia atrás, como si estuviéramos mirando por el retrovisor de un carro, pues se da cuenta que esas personas, Dios trató con ellas. Dios trató con ellas. Y por lo tanto, viene otra cosa que debemos concluir aquí, Lisette, sobre esto que estamos hablando. Nunca tomes represalias contra las personas que te hacen daño. Nunca tomes represalias ni hagas oraciones en contra de esas personas. Déjalas tranquilas. Solo ve a Dios. Mantente firme al Señor, que al final tú vas a ver cómo Dios trata con esas personas. Pero sigue en oración, porque seguramente ahorita tú no vas a hablar de eso, y es esos principios de perdón y esto que ocurre, si la oración sea encaminada a que Dios bendiga a esas personas. ¿Qué opinas de eso, Lisette? Pues realmente hay una situación que pues ya casi estoy por superar en pocos días. Yo tenía epilepsia y muchas personas al enterarse de esto se burlaron de mí, de mis creencias, porque muchos me cuestionaron que si yo creía tanto en Dios, lo defendía tanto, ¿por qué Él me había permitido tener esa situación? Y no solamente eso, sino que a mí también me rechazaron mucho por mi creencia, por mi aspecto físico. Y todas esas personas, al ver que yo tenía una enfermedad, en vez de apoyarme, de dejar de molestarme, lo que hicieron fue utilizarlo en mi contra de mi creencia. Me dijeron que yo era tan fea que ellos me habían abandonado y por eso me había dejado así. Otros me dijeron que si yo creía tanto y yo defendía tanto a Dios, porque Él me había causado ese dolor. Pasé por muchos cambios y entre ellos una de las cosas que Dios más me dejó en claro era que Él siempre me estaba acompañando, que esta era mi prueba, que a pesar de que a mí no me gustara, que no fue fácil ni para mí, ni para mi familia, ni para algunos amigos que se quedaron conmigo y me ayudaron, pues me dejó en claro de que esas personas que a veces me decían cosas feas, eran porque veían que yo no me dejaba derribar tan fácil por lo que ellos decían. Cuando ellos me decían que sí, ¿por qué yo defendía tanto a Dios y que Él me había permitido esto? Una vez en un culto, yo fui y hablé con el pastor y el pastor me dijo que habían pruebas que me iban a forjar el carácter y la misión. Y no solamente eso, sino que el diablo también utiliza esas pruebas para que yo caiga y deje de creer en Dios, utilizando a estas personas que me decían que si Dios existía, porque yo estaba así. Y lo único que yo hice después de ese culto fue pedirle perdón a Dios. Porque a veces yo me sentía sola. Y Dios siempre me había dicho, yo voy a caminar contigo, nunca te voy a soltar, yo estoy agarrándote de tu mano fuerte. Y yo a veces le preguntaba a Dios, ¿por qué me dejaste sola? Pero después de que el pastor me dijera que era una prueba y que eso me iba a forjar más, yo entendí que sí, esa era mi prueba, que no era algo tan común, que era porque mi misión iba a ser más grande. Mi misión iba a ser tan grande que el diablo estaba tratando de derrocarme de una manera no tan bonita.
por decirlo así. Y yo le pedí a Dios que bendijera a esas personas que el diablo estaba usando para que yo dejara de creer. Que las bendijera porque las estaba usando como un instrumento para yo formar mi propio carácter, para fortalecerme y saber mi misión cuál era. Que después de mucho tiempo entendí que con esas cosas que me habían pasado, que son más normales en los cristianos de lo que muchos creen, me estaban forjando. Y yo le pedí a Dios que me ayudara a soportar esto, porque no fue tan fácil. Y también le pedía que los perdonara a ellos, porque ellos no estaban conscientes de lo que hacían, no sabían que no era algo tan fácil, se burlaban tal vez en ignorancia de saber que no era una enfermedad tan fácil de pasar, de que no podía cambiar mi aspecto físico, de que mis creencias no tenían nada que ver con mi situación. Mis creencias no tenían nada que ver, mi fe no tenía nada que ver con que yo tuviera cierta enfermedad, con que tuviera cierto aspecto físico. Y muchas veces también le dije a Dios, ¿por qué me hiciste así de esta manera? ¿Por qué no me pudiste dejar el cuerpo de tal persona, facciones físicas de cierta persona? Y Él me ayudó a aceptarme a mí misma. Porque yo sabía que nunca le iba a agradar a las personas. Jamás le vas a agradar a todas las personas de una manera total. Siempre van a haber personas que van a buscar la manera de derrocarte. Pero tú simplemente ora por ellas y bendícelas porque son el instrumento que Dios está usando para hacerte crecer como persona. Muy bien. ¿Cómo sentiste el día que experimentaste el triunfo? Que fuiste a un examen médico muy especializado y el resultado fue que tú ya estabas completamente sana por el Señor. ¿Cómo fue esa experiencia que viviste de triunfo? En ese momento lo primero que pensé fue darle las gracias a Dios por esos amigos que dejó a mi lado. Por esas personas que me apoyaron, que yo sé que Dios las mandó para estar conmigo. Le di gracias porque muchas personas no soportan el total de esta situación. A veces muchas no soportan tanto la presión. Le di gracias porque cumplió lo que un día me dijo, de que nunca me soltó. Y más adelante sentí esa sensación de paz de que tanto les hablo. Conmigo misma, de que no me dejé derrocar por el diablo. Y con Dios porque sabía que había cumplido esa prueba que Él me había puesto. Aunque fue dura y duró mucho, pues fue todo para bien y se sintió muy especial. Muy bien, mi amor. Qué bueno. Ahora vamos a ir resumiendo para darle unas, podríamos decir, unas pautas a la juventud. ¿Qué podríamos, antes de ir a la palabra, porque hay un sustento de la palabra, qué podríamos decir para cómo enfrentar las pruebas que nos vengan en la vida? El primero de ellos sería la paciencia, ¿cierto? ¿Tú qué opinas? ¿Tendríamos que tener mucha paciencia para enfrentar las pruebas? Para no perder nuestra fe ni la esperanza en Dios. Lo primero que el diablo intenta destruir en nosotros es la paciencia y se nos vuelve en impaciencia. ¿Y cómo ocurre en la juventud? Que renegamos. Como tú nos compartías ahora, le empezamos a hacer preguntas a Dios como cuestionándole, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Eso es una estrategia del diablo para hacernos perder la fe, como tú dices, la confianza en el Señor. Entonces, mucha paciencia, fundamental en el momento que te lleguen las pruebas. Segundo, seguridad en Dios. Saber bajo cualquier circunstancia, que como tú lo dices, dilo fuerte, que Él nos acompaña, Dios te acompaña, nos tiene bajo su manto y nunca nos va a soltar. Maravilloso, espectacular que tú siempre tengas eso. Dios no te va a soltar jamás. Dios te tiene ahí. Y hay una cosa que es lo tercero que te va a mencionar que tengas en cuenta con las pruebas. Como Dios te tiene ahí, como Dios te está formando tu carácter, como lo ha contado Lisset hoy, pues saber que las pruebas tienen un propósito. Dios tiene un propósito, nos deja vivir, nos deja pasar ciertos momentos y ciertas circunstancias difíciles porque tiene un propósito con nosotros. ¿Qué crees tú, Lisset? ¿Qué propósitos cumplió el Señor contigo a través de la prueba? Para mí, ser fortaleza para muchas personas que tal vez también piensan que Dios las dejó por X o Y motivo. Para mí, todo esto que Dios me pasó era que Dios pues me permitió pasar, era para hacer ese soporte
que otro punto también es aprender de estas pruebas para ayudar a los otros. Porque no solo lo que tú aprendes en estas pruebas es muy maravilloso y te va a servir para toda la vida en todos los aspectos. Y también es algo bonito que si tú sabes que otra persona está pasando por algo similar, tú puedes ayudar, ser un soporte y pues también servir de bendición. Excelente, muy importante que usted entienda algo y quiero compartirles. Mis 3 hijos, desde que nacieron, oramos al Señor para que le sirvieran a Él. Desde que supimos que estaba mi esposa embarazada, oramos. Y a cada uno Dios le dio un talento distinto. En Lisette hay un talento de la voz. Les cuento aquí en infidencia, desde que estaba chiquitica, que la teníamos en brazos, ella cantaba y yo soy muy bendecido cuando ella canta. Muchísimo. Y siempre entendí que en ella hay un poder impresionante a través de su canto, de su voz, que Dios le dio un don especial a ella. Y siempre se lo he dicho, siempre se lo he manifestado porque así lo he sentido, ella particularmente. Y también le dio el don de hablar. Es una predicadora, es una chica que tiene un ministerio para enseñar, para predicar, para llegar a las personas, una gracia maravillosa. Pues cuando uno tiene esas pruebas, fortalece ese llamamiento, ¿cierto, hija? Uno fortalece, afianza y se arraiga más al llamado que el Señor le ha dado. Por tanto, hermoso ese aspecto. Y un último aspecto importante. No rechaces a las personas que te hicieron o que te hacen daño mientras están en la prueba. No los rechaces. Acéptalos. Acéptalos. Darles amor porque tampoco sabes cuál es la situación que esa persona llegó a pasar o está pasando para que se exprese contigo hacia ti, o sea, que se exprese hacia ti de esa manera. No sabes si tal vez se está viendo de tal manera reflejado en ti y esas cosas son las que se quiere decir a sí mismo. Y no siempre es para mal, sino utiliza esas palabras de odio, utilízalas como incentivo. Y otra cosa muy importante resaltar, hablando de los dones. Si Dios te dio un don, cuando vengan estas pruebas, no lo uses para el mundo. No lo uses para buscar la aceptación de los otros. No lo uses como excusa para dejar de ir a la iglesia. Tal vez no te dejaron tocar en la iglesia porque hay otras personas que también tienen ese llamado. Tal vez no te dejaron y entonces tú dices, Dios no me quiere, Dios no quiere que use mi talento. No. Por el contrario, fortalece más ese talento. Dáselo a Dios, entregáselo totalmente y ese talento, ese don, va a ser tu refugio en esos momentos de necesidad. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho cuando me sentía mal. Buscaba en esas mismas canciones cristianas de Tercer Cielo muchas veces, de Cristín Di Clario, de Marcela Gándara, que hablaban de todas las pruebas, un viaje largo, y que hay una canción que dice, ha sido un viaje largo pero al fin llegué, la luz llegó a mis ojos cuando... Bueno, así. Esa canción yo la sentía mucho porque yo sentía que yo estaba pasando por ese camino y cuando ella decía, al fin llegué, yo dije, algún día voy a tener esa sensación para cantar ese final de la estrofa con tanto placer que para mí va a ser la canción más bonita del mundo. Porque no busques dar tu don para que los otros te acepten, sino usa tu don como refugio para que Dios lo use y tú te aceptes a ti mismo. Gloria a Dios. Gracias por compartir esto, hija. Vamos a la palabra. El fundamento de la palabra de Dios con este tema de las pruebas. Cuéntanos, ¿qué cita bíblica buscamos? La que yo escogí, la que Dios me mandó para apoyar este mensaje, era Primera de Pedro 2, del 9 a 10. Okay. Este versículo lleva por nombre o por título El pueblo de Dios, que dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquello que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eraseis pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Bueno, lo primero a resaltar en el versículo 9 era lo de las virtudes. Dios nos dio la virtud de amar, de respetar al prójimo, de perdonarlo, de tratarlo, tal vez suene un poco cliché, pero tratarlo como quieren que te trate a ti. Las virtudes de amar, porque a pesar de todas estas pruebas, tú tienes que seguir amando a esas personas que te hacen daño o a la posición o situación que te hace daño. Tú tienes que verla como algo positivo o que va a influir en tu vida. Virtud de perdonar, porque no va a ser fácil perdonar a esas personas que te hicieron daño. No va a ser fácil verlas a la cara y decirles te perdoné. No va a ser fácil orar por ellas, porque muchas veces nosotros oramos por personas que amamos, por personas que siempre están en nuestro pensamiento, pero también debemos orar por esas personas que no es fácil de amar, porque tal vez como no sea fácil de amar para nosotros, también no es fácil de amar para sí mismo. La manera hermosa de cumplir con este mandato que el Señor nos da es que en efecto anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Es decir, nos está hablando de las virtudes de Jesús, lo que tú acabas de mencionar. Yo no puedo decir que soy cristiano si no manifiesto a Cristo en mi vida. Y esto es lo que hace referencia. Tantas virtudes de Dios, el amor, el perdón, la misericordia, la bondad, la gracia, en fin, tantas virtudes que tiene Jesús, son las que usted y yo jóvenes estamos llamados a mostrar como pueblo de Dios. Hagamos una pequeña claridad ahí desde el punto de vista bíblico, y es que aquí la Biblia nos habla del pueblo de Dios. Acuérdense que tenemos dos conceptos de pueblo en la Biblia. Uno, el pueblo original, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las 12 tribus que se conformaron en Israel, y el pueblo o la iglesia de Dios, que es conformada tanto por el pueblo de Dios o el pueblo judío como el pueblo gentil. Nosotros somos parte del pueblo gentil, somos parte de todo el resto de naciones, que es la que va a conformar la iglesia. Por eso somos pueblo, y por eso aquí el apóstol Pablo nos involucra como pueblo. ¿Qué clase de pueblo? Ese segundo concepto de pueblo, o también para algunos estudiosos no podemos hablar de pueblo sino de iglesia, porque estamos conformando la iglesia todos los gentiles. Entonces, pero lo importante de resaltar, además de esto, es que tú estás llamado a eso. Nótese que la Biblia, como tú lo mencionas, dice que somos escogido, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Es decir, estamos todos llevados por la misma corriente del Señor, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y no solo eso, sino en la parte que dicen linaje escogido, eso me da a entender de que, como todos sabemos, desde pequeños Dios nos escogió y nos dio una misión. Así que desde pequeños tenemos esa misión y Dios ya tiene todas nuestras pruebas para llegar a esa misión, porque somos escogidos desde el vientre de nuestras madres. Así que, muchachos, descubre cuál es tu misión, descubre cuál es tu talento, descubre cuál es tu don. Ten presente una cosa: ningún ser humano llega a este mundo sin un don. El Señor a todos nos da dones. Aunque te consideres feo, aunque te consideres grande, aunque te consideres pequeño, aunque te consideres delgado o flaco, etcétera, eso no tiene relevancia. Acéptate como eres, como hoy nos ha hablado el Señor a través de Lisette, y descubre cuál es tu don acá. Fortalécelo en el Señor, y cada situación que vivas, cada situación que estés pasando, si hoy estás pasando por una situación, joven, toma esto que el Señor trae a tu vida y levántate en el nombre de Jesús con alegría, con gozo, con felicidad, porque el triunfo va a venir, la victoria la vas a tener y vas a descubrir la paz y el gozo de estar con Cristo Jesús todo el tiempo. Así es. Ahora vamos a ver el versículo 10, que dice: pero ahora sois pueblo de Dios. Y después dice: en otro tiempo no. En otro tiempo no habremos sido pueblo, en otro tiempo no habremos tenido misericordia. Precisamente porque todas estas pruebas nos llevan a eso. Nosotros somos pueblo, pero lo que nos reclamamos como pueblo, no sé si me hago entender la diferencia,
es que a veces estas pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe y saber que verdaderamente pertenecemos, porque a veces no nos sentimos tan parte del pueblo de Dios, pero estas pruebas nos ayudan a saber que sí somos parte de ese pueblo escogido de Dios. Amén. Y por la misericordia de Dios salimos adelante. Exacto. Muchísimas gracias, Lisette, por compartir esta palabra con nosotros. Ha sido preciosa esta tarde. Esperamos, joven, que a través de esta palabra y este tiempo que hemos compartido, usted haya sido bendecido en el Señor y siga siendo bendecido. Vamos a orar para darle gracias al Señor por la vida de Lisette y gracias al Señor por la palabra que ha traído en esta tarde. Y yo confío que Dios seguirá, joven, fortaleciendo su vida para que le sirvas cada día más. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por la juventud de la iglesia Manantiales de Amor y Poder. Bendecimos la vida de los pastores Cristóbal, Luz Marina, el pastor Edgar, el pastor Oscar, todos los líderes de la iglesia y todos los jóvenes que están ahí pendientes de aprender más de tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de servirte. Bendigo, Señor, a mi hija una vez más y te ruego que tu gracia siga sobre ella, Padre. Gracias por lo que ella hoy abiertamente nos ha compartido con tranquilidad y que nos sirve para fortalecer nuestra vida. Gracias por los dones que hay en mi hija. Gracias por la fortaleza que le diste a Lisette y gracias por permitirle experimentar de tu gloria, de tu amor y de tu paz. Señor, cada joven que esté pasando por alguna situación, fortalécelo. Y el joven que ahora no está pasando por ninguna situación, bendícelo más, ayúdalo y que tenga en cuenta esto si algún día viene alguna prueba en su vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El Señor les bendiga, que tengan muy buena tarde, hija, y muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias a ustedes por conectarse y no olviden que cada día tenemos algo especial para ustedes. Mañana a las 9 de la mañana está nuestro culto familiar con nuestros pastores principales, así que tampoco se lo pierdan, que ahí estaremos conectados con el Señor. El Señor les bendiga a todos. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo
sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Oh, oh, oh. Ha sido largo el viaje,